Bueno, eh, hoy vamos a hacer una nueva presentación para nuestra plataforma de salud pública veterinaria. Hoy estamos, además de probar unos nuevos sistemas, vamos a ver cómo funcionan. Hoy la idea es ver un tema que es de mucha actualidad y utilidad en las actividades prácticas y concretas que hacemos todos los días. Y tiene que ver con la serología o el diagnóstico serológico de cualquier prueba diagnóstico de cualquier enfermedad. Así que vamos a empezar con esta cuestión de criterio que nos interesa, de saber, cuando nosotros mandamos al laboratorio algo, eh, confiando en que vamos a tomar decisiones en función de lo que nos dice el laboratorio, no estamos decidiendo si algo es positivo o negativo a una enfermedad en función de lo que ese laboratorio nos informa. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, cuando el laboratorio nos informa que algo es positivo o negativo, ¿es realmente positivo o negativo? ¿Las acciones que vamos a tomar en función de ese diagnóstico van a estar bien tomadas? Y la segunda pregunta que nos vamos a tener que contestar es, si yo estoy trabajando en control de enfermedades poblacionales y un laboratorio me detecta o me informa sobre la presencia de una determinada enfermedad, ¿cuál es el análisis que tenemos que hacer en función de si esa enfermedad es muy ocurrente en el territorio o es una enfermedad rara? O sea, si la prevalencia es baja o la prevalencia es alta. ¿Vamos a interpretar igual los resultados? Bueno, todo esto es un conjunto de problemas importantes que vamos a tratar de abordar en esta charla. Eh, ¿Cuál es la situación ideal? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando enviamos una muestra de suero a un laboratorio para hacer un diagnóstico? Bueno, lo ideal, esto está hecho sobre hidatidosis, sobre la cual vamos a utilizar varios ejemplos. Lo ideal es tener algo, digamos, una capacidad diagnóstica perfecta en la cual nosotros que estamos tratando de identificar antígenos en sangre, podamos separar realmente los enfermos de los no enfermos. Lo ideal sería que todos los anticuerpos o que todos los sujetos que tienen la enfermedad quedaran claramente separados de los sujetos que no tienen la enfermedad. Pero en la práctica lo que todos sabemos es que esto no ocurre porque muchas veces hay reacciones cruzadas con otros parásitos, con otros antígenos. Entonces en la realidad tenemos lo que vemos a la derecha de la pantalla, que es que si bien un gran número de los individuos, sujetos o animales que estamos estudiando van a ser distintos los que no están enfermos, vamos a ver que tenemos un grupo de sueros que van a presentar los mismos resultados que los sanos. Y esto es el grave o el mayor problema que tenemos cuando hacemos diagnósticos. Acá vemos sobre esto un ejemplo real y concreto de lo que ocurre, de lo que puede ocurrir. Aquí tenemos diagnóstico de hidatidosis en ovejas. La fila de la izquierda son animales diagnosticados en la necropsia con Echinococcus granulosus. Este es el nivel de corte, que después vamos a hablar un poco del nivel de corte, pero aquí vemos que lo que están arriba del nivel de corte son muchos animales positivos, pero también vemos que un grupo de animales quedan por debajo del nivel de corte y son clasificados como negativos. Si vemos aquí a la derecha sueros de animales negativos, que no se les encontró otro parásito, vemos que muchísimos, una mayor parte, están debajo del nivel de corte, son negativos, pero tenemos un grupo de animales que van a aparecer como positivos a la prueba a pesar de que no tienen un quiste detectable. O sea, que tienen antígenos compartidos, infecciones recientes, infecciones inaparentes, quistes abortados, etc. Y aquí otros dos parásitos, el estado larval de Taenia hidatígena, que sabemos que da reacciones cruzadas con Echinococcus, y vemos que hay algún positivo o alguien por arriba del nivel de corte, y esto otro que son cestodes intestinales, donde en este caso vemos que están todos por debajo de la línea de corte, que no da reacción cruzada, pero que perfectamente podría darse esa situación. O sea, nuestro problema entonces es entender, si estoy analizando una enfermedad, realmente cuándo alguien es negativo, cuándo alguien es positivo y cuáles son los verdaderos negativos y los verdaderos positivos. Entonces, todas estas pruebas diagnósticas o todas las pruebas diagnósticas tienen dos parámetros que son los que vamos a considerar para ver el valor del diagnóstico. El primer concepto es el de sensibilidad,
y el segundo concepto es el de especificidad. Cuando hablamos de sensibilidad es la capacidad para identificar de manera exacta al sujeto que tiene la enfermedad. O sea, podemos detectar un enfermo. Por el contrario, la especificidad, como vamos a ver, es la capacidad para identificar con exactitud a quienes no tienen la enfermedad, o sea, de identificar a los sanos. Y siempre, tanto en sensibilidad como en especificidad, estamos hablando de probabilidad. En este caso, especificidad, probabilidad que la prueba identifique que no, como no enfermo a quien no lo está, y sensibilidad, la probabilidad que la prueba detecte a un enfermo que sí lo está. La sensibilidad está asociada a la enfermedad y especificidad a los sanos, como concepto global. Entonces, lamentablemente no podemos apuntar a tener pruebas, o sería lo ideal, 100% sensibles y 100% específicas. Ya vimos al comienzo lo que pasa con los antígenos, las reacciones cruzadas, las infecciones inaparentes y todas esas cosas. En general, cuando nosotros buscamos aumentar la sensibilidad, o sea, tratamos de mover esa línea de corte hacia arriba o hacia abajo, lo que nos va a ocurrir es que si aumenta la sensibilidad, disminuye la especificidad, y si aumenta la especificidad, disminuye la sensibilidad. Esto es un problema y todo depende de lo que querramos hacer. Entonces, en general, cuando hacemos catástrofes poblacionales, que es lo que hacemos habitualmente en epidemiología, es decir, hacer estudios de población para hidratidosis en ovejas, en personas, o estudios de leptospirosis, o estudios de triquinosis en cerdos, en fin, lo que estemos haciendo. En general, cuando utilizamos pruebas de screening, pruebas de tamizaje, screening, catastro, buscamos pruebas muy sensibles que nos detecten realmente a todos los enfermos, y luego vamos a pruebas específicas para tratar de separar realmente a los que tienen la enfermedad. O sea, con la primera prueba o la prueba tamiz tratamos de encontrar a todos los positivos, incluyendo a los falsos positivos, y luego con una técnica específica tratamos de realmente aislar a los verdaderos positivos. Pero, insisto, esto es un problema y hay que tenerlo presente cuando uno clasifica las enfermedades. El otro aspecto que hay que tener en cuenta en esto es que la sensibilidad y la especificidad la vamos a determinar en función de una prueba patrón, lo que llamamos prueba patrón, o normalmente por sus términos ingleses, gold estándar o prueba de oro. Nosotros vimos en esa primera diapositiva donde veíamos los sueros de ovejas con hidatidosis, sin hidatidosis, y con teña hidatígena y con teña intestinal, que en ese caso la prueba de oro con la cual estamos comparando la técnica es la necropsia. Obviamente se hicieron necropsias a todos los animales y sabemos quién tiene hidatidosis y quiénes no. Pero algunos de los animales que fueron, por ejemplo, negativos a la necropsia y positivos a la serología, podemos pensar que son falsos positivos, o también podemos pensar que el gol estándar no logró encontrar infecciones recientes o quistes pequeños. O sea que algunas pruebas de gol estándar pueden tener problemas. En general, llamamos prueba patrón o gol estándar a la mejor prueba conocida que tenemos en ese momento para hacer un diagnóstico de certeza. Es lo que tenemos. Pero no siempre el gol estándar es realmente 100% eficaz. Podemos tener problemas. En el caso de hidatidosis es típico también, porque nos podemos encontrar con infecciones recientes que pueden ser serológicamente positivos y que el gol estándar por antonomasia que tenemos no lo detecta. O sea que hay que tener cuidado con el gol estándar. La sensibilidad y la especificidad son inherentes a la técnica. Se expresan en porcentaje en relación a la prueba patrón y no están influenciados por la prevalencia de la enfermedad. Esto es muy importante porque cuando veamos valor predictivo, ese sí está influenciado por la prevalencia de la enfermedad. O sea que las técnicas son sensibles y específicas en función de su propia característica y habilidad. Para entender cómo se estiman, hoy día, aclaro, lo vamos a estimar con software, o sea, esto no se hace más a mano, pero la estimación de la sensibilidad y la especificidad es muy fácil. Básicamente lo que nosotros tenemos para calcularla es la famosa tabla tetracórica A, B, C y D, donde vamos a tener los resultados de la prueba diagnóstica que estamos utilizando, que estamos probando. Supongamos una serología de enzima inmunensario para hidatidosis en ovinos, y la prueba de referencia o prueba patrón o gol estándar, que es la mejor prueba disponible. Por lo tanto, vamos a tener muestras o animales que son positivos a las dos técnicas,
vamos a tener los que son positivos a la prueba diagnóstica, pero son negativos a la prueba de referencia, lo que llamamos falsos positivos, y luego negativos a la prueba diagnóstica, positivos a la prueba de referencia, o sea, falsos negativos, y lo que coincide y ambos dos son negativos. Así que tenemos verdaderos positivos y verdaderos negativos, que son A y D, y tenemos falsos positivos y falsos negativos, que son B y C. Entonces, estas son las cuatro posibilidades que tenemos cuando estamos haciendo un cálculo de sensibilidad y especificidad, comparando los resultados de la prueba que estamos probando con el gol estándar o prueba patrón. Entonces llamamos sensibilidad al porcentaje que da de dividir los verdaderos positivos, o sea, A, por el total de personas enfermas, o sea, en este caso lo que llamamos N3 o A más C cuando usamos la otra nomenclatura. Y la especificidad entonces son los verdaderos negativos, que en este caso es D, como recordamos, dividido por el total de sanos, que es N4 o B más D. Entonces, expresado en porcentaje, tenemos la sensibilidad y la especificidad, como porcentaje de verdaderos positivos y como porcentaje de verdaderos negativos. En términos de los software, en general siempre usamos sensibilidad, especificidad y valor predictivo. Hoy día los software nos arrojan automáticamente alguna otra cantidad de información, entonces es bueno saberlo al menos, porque si uno pone pirata y le arroja un dato de índice de validez, prueba de Joule, otras cosas, saber al menos de qué se trata y no ser analfabeto de lectura, ¿no? De que uno no puede ni siquiera leer lo que el software le informa. Así que hay un concepto que es el de validez, que es la capacidad que tiene nuestra prueba para separar a los sanos de los enfermos. O sea, cuando hablamos de validez, hablamos de esta capacidad de separarlo. Y entonces tenemos dos indicadores, que es el índice de validez y el índice de Joule, que los arrojan los software automáticamente. Entonces, una proporción de individuos clasificados correctamente y la diferencia entre la tasa de verdaderos y falsos positivos. No son tan usados en la práctica, realmente lo que se usa sensibilidad y especificidad, pero insisto, es bueno saber si alguien lee algo de índice de validez o índice de Joule, de qué estamos hablando. También los software nos arrojan la razón de verosimilitud, que es una relación entre sensibilidad y especificidad. Como allí la tenemos y en el software que vamos a utilizar nos arroja el resultado, es bueno tener presente que son otras formas de medir la capacidad de las pruebas que estamos probando. Hay una razón de verosimilitud positiva que tiene una interpretación parecida, si se acuerdan, al odds ratio, al análisis de riesgos en los estudios de casos y controles, o al riesgo relativo cuando hacemos estudios de corte, que es cuántas veces más el odds ratio o el riesgo relativo eran cuántas veces más es el riesgo de enfermar de quien está expuesto al factor de riesgo que el que no lo está. Aquí la razón de verosimilitud es cuántas veces más probable es que usted sea positivo en enfermos que en los sanos, la positiva y la negativa. O sea, va a ser una cifra absoluta. Luego tenemos el otro concepto, que es el de valor predictivo. Este concepto es importante que lo consideremos. Primero me voy a tomar un mate para ponerle una pausa a esta situación. Si ustedes están también con mate, pueden aprovechar y tomarse un mate. Y luego seguimos. El valor predictivo entonces tiene una gran importancia. La mayor importancia además es que está influenciado por la prevalencia de la enfermedad con la cual estemos tratando, cosa que no tenían la sensibilidad y la especificidad. Entonces aquí tenemos que el valor predictivo positivo es la probabilidad que un sujeto clasificado como positivo sea realmente positivo. Y por el otro lado, el valor predictivo negativo va a ser obviamente lo opuesto, probabilidad que un sujeto clasificado como sano por la prueba de selección sea realmente sano. El que más se usa es el valor predictivo positivo. Entonces, que se va a calcular por los verdaderos positivos, o sea, la letra A en la tabla tetracónica, dividido el total de pruebas positivas,
y el valor predictivo negativo va a ser los verdaderos negativos dividido el total de personas sanas. Esto nos da entonces otro indicador, pero que además debe ser ajustado en función de la prevalencia de la enfermedad. Esto lo aclaro y es muy importante porque con algunos software que vamos a usar, Epidat, nos arroja de entrada el valor predictivo sin hacer el ajuste por prevalencia de la enfermedad. Y luego en un segundo paso podemos pedirle que lo ajuste por prevalencia de la enfermedad. Para utilizar entonces el valor predictivo realmente y que sea útil es necesario que hagamos el ajuste en función de la prevalencia de la enfermedad. A menor prevalencia vamos a tener menor valor predictivo positivo. Esto es muy importante. Para los que trabajan en hidatidosis van a recordar la arecolina. La arecolina es una prueba muy usada en la cual damos un tenífugo y el perro elimina parásitos. Cuando la prevalencia de perros infectados es alta, la arecolina funcionaba muy bien, con un 40% de perros infectados. Pero es una prueba que a prevalencias bajas, cuando ya tenemos en el programa 2-3% de infección, al tener tan baja prevalencia, el valor predictivo positivo baja muchísimo y entonces es como tirar una moneda al aire para clasificar a alguien como enfermo o sano. Como dije, nosotros utilizamos hoy día software para hacerlo. Si bien la cuenta, como vieron, es una simple división, uno puede no acordarse de los datos. A nosotros nos gusta usar Epidat, no es el único. Epidat es un software gratuito hecho por la Junta de Galicia en España y la OPS. Se lo baja y se instala muy fácilmente. Y allí en la sección métodos, una vez que abre el Epidat ve ahí métodos, están todas las pruebas que el Epidat nos trae, y una de las opciones que tenemos es el de pruebas diagnósticas, que vamos a ir a pruebas simples. Cuando nosotros seleccionamos esa opción, nos aparece la tablita tetracórica que nosotros vimos, en la cual tenemos que poner los resultados de la prueba diagnóstica y la prueba de referencia. El nivel de confianza siempre lo dejamos en el 95%, es lo habitual, y entonces cuando nosotros ponemos los valores de cuántos fueron verdaderos positivos a la prueba de referencia y a la otra prueba, negativos, etcétera, ponemos los 4 números aquí. Luego Epidat tiene arriba, acá no se ve, una calculadorcita. Cuando le hacemos clic a la calculadora nos arroja el resultado, que lo vemos aquí debajo de la diapositiva, que es nuevamente la tabla tetracórica, y un poquito más abajo vamos a ver los resultados de sensibilidad, de especificidad. Nos arroja, como les dije, el índice de validez y también nos arroja los resultados de valores predictivos y negativos, pero insisto, estos dos están sin ajustar por prevalencia, así que en general no es conveniente prestarle mucha atención, sí a la sensibilidad y especificidad, que además nos arroja con el intervalo de confianza. Ir al capítulo de intervalo de confianza para ver la interpretación, pero básicamente recuerden que de acuerdo al tamaño de la muestra se va a ampliar o disminuir nuestro intervalo de confianza. Así que esta prueba con estos números que hemos usado tiene un 84% de sensibilidad y un 63% de especificidad. Fíjense, bueno, acá si vamos más abajo, también en el software, vamos a ver que nos arroja el índice de Joule y las razones de verosimilitud. O sea, que este software automáticamente nos tira un montón de información con respecto a la prueba serológica que estamos probando. Si queremos tabular o estimar los valores predictivos, marcamos aquí valor predictivo, y entonces lo que nos pide Epidat es de poner los datos de sensibilidad, el valor de la especificidad que previamente calculamos y el valor de la prevalencia esperada. La prevalencia esperada es algo que surge de la bibliografía, del conocimiento que tenemos de la enfermedad. Es decir, si trabajamos en hidatidosis en Río Negro, sabíamos que el porcentaje de perros esperado era del 40% y en los últimos años era del 5%, por ejemplo. Entonces, fíjense algo interesante. Acá hemos seleccionado una prevalencia esperada del 1%, entonces nos da un valor predictivo del 2% y un valor predictivo negativo del 99%. ¿Esto qué quiere decir? Que esta prueba teórica, cuyos números hemos inventado, con una sensibilidad del 84% y una especificidad del 63%, a una prevalencia baja como es el 1%, prácticamente no tiene ningún valor. El valor predictivo es solamente del 3%.
Por ejemplo, si usáramos arecolina, la sensibilidad estaría en el 100%, o sea, subiría mucho ese valor, y la especificidad, perdón, la especificidad estaría en el 100% y la sensibilidad en el 50%. Con lo cual también nos estaría bajando muchísimo el valor predictivo positivo, y por eso es que no puede ser usada a prevalencias bajas. Fíjense ahora que si en lugar del 1% a la misma prueba diagnóstica le ponemos una prevalencia esperada del 40%, mi valor predictivo positivo subió al 60-61%. Esto es, entonces, todo está muy influenciado por el valor predictivo. Esto no se usa mucho, pero también deben saberlo, es que por lo tanto, si mi sensibilidad y mi especificidad no son del 100%, cuando yo estimo en un catastro ecográfico la prevalencia serológica, es decir, el porcentaje de animales enfermos, en realidad no me está dando el verdadero valor de la prevalencia, lo cual yo lo podría estimar haciendo esta cuentita, que es la prevalencia serológica más la especificidad dividido sensibilidad más especificidad. Sería como una aproximación a ajustar la prevalencia real a la validez de nuestra prueba. Alguna vez hicimos una prueba, por ejemplo con el ISI doble difusión 5 en humanos, donde estudiamos 500 niños con un número de positivos y un número de negativos, y le comparamos con una prueba patrón con ecografía, radiología y TAC. O sea, hicimos una buena búsqueda en los chicos de quistes hidatídicos. En ese momento, ELISA nos dio una sensibilidad del 63% y una especificidad del 97%, y el DD5, que era la prueba de elección hasta entonces, una sensibilidad del 31%, y la especificidad que sabíamos era del 100%. Con esta sensibilidad, prácticamente en ese momento se decidió descartar el ELISA porque la sensibilidad era muy baja. En ese momento todavía no disponíamos de la ecografía que disponemos ahora. En ese momento, el valor predictivo de una ELISA para una prevalencia del 1% era 17 y para una prevalencia esperada del 5 del 52. Nuevamente estamos viendo que de acuerdo a la prevalencia esperada es muy distinto el valor de nuestra prueba cuando la estamos usando en condiciones de campo. El último concepto que vamos a ver, o anteúltimo, tiene que ver con el concepto de cuándo clasificar como positivo o negativo a una prueba cuando lo que tenemos no es una prueba que nos dice positivo o negativo, sino que lo que nos da es un valor de corte. Esto, por ejemplo, se da en ELISA, donde los resultados vienen expresados en densidad óptica, o cuando se utilizaba la aglutinación indirecta, por ejemplo, que vienen en razones proporcionales de diluciones, 1 en 8, 1 en 16. Entonces, ¿dónde ponemos la clasificación en positivo o negativo? ¿Sí? Hay que fijar un valor de corte que obviamente no puede ser discrecional. Una forma más o menos sencilla es utilizar la media y los desvíos estándar para fijar el nivel de corte, pero el mejor método, el más exacto, es utilizar una curva ROC. Como vimos al principio, si yo subo el valor de corte, aumento la especificidad, y si bajo el valor de corte, aumento la sensibilidad a costa de aumentar falsos negativos o falsos positivos. Recordémoslo, acuérdense de la curvita de la equinococosis con 4 parásitos. El término de curva ROC viene de un término inglés que se utilizaba en los radares, no tiene mucha importancia, y representa las coordenadas dados por la sensibilidad y la especificidad. Para que se entienda, sin entrar mucho en la teoría, si yo voy a una curva ROC, esto está hecho para valores conocidos, graficamos sensibilidad y especificidad, entonces podemos ver para cada punto cuáles son las relaciones entre sensibilidad y especificidad y ver cuál es el mejor nivel de corte para seleccionar. Distintos software la dibujan un poco distinto. Acá tenemos la anterior, está hecha con Epidat, nos fuimos con la diapositiva, pero estas cosas pasan y aunque estamos en vivo, acá estamos, ya terminamos. Esto que está hecho con otro software, acá vemos que directamente nos marca cuál es el mejor punto de corte para máxima sensibilidad y máxima especificidad. Si yo corro el nivel de corte para otro lado, me va a subir o bajar la especificidad. Entonces yo acá tengo las densidades ópticas de ELISA y puedo ver cuál es el mejor nivel de corte para máxima sensibilidad y máxima especificidad combinada. Mismo Epidat me da los datos de sensibilidad y especificidad, ya lo vimos, con lo cual tenemos un análisis completo de la prueba diagnóstica que estemos estudiando. Y lo último
último concepto es el que tiene que ver con la repetibilidad de la prueba. Esto es, a veces nosotros confiamos mucho en nuestros laboratorios, en el sentido de que lo que están haciendo es lo mejor o la mejor prueba y que siempre va a dar los mismos resultados. Hoy día estamos pasando en las tecnologías de las técnicas de difusión a las técnicas de inmunoensayo, y hoy día estamos yendo a las técnicas de PCR, por ejemplo, en la cual todos tenemos intuitivamente el criterio de que si el PCR viene positivo está bien, es positivo, y si viene negativo es negativo. Sin embargo, bueno, hay algunas técnicas y algunas cuestiones que uno no tiene que dejar de olvidarse, y por eso les quiero mostrar esta información, para darnos cuenta de que aún, de que siempre podemos tener problemas vinculados con esto. Esta es una prueba hecha por los laboratorios de referencia de la Argentina, de Chile, de Perú y de Uruguay, en la cual se enviaron muestras a ser procesadas por PCR. Se hizo un tamiz, digamos, se hizo una mezcla ciega de muestras enviadas por cada uno, fueron remitidos a todos los laboratorios, y vía lo que se llama el índice de capa, ver si los resultados eran comparables. Esto es, todo es PCR hecho en cada uno de los laboratorios con las mismas muestras. Y sin entrar a analizar los valores de capa, fíjense que en ningún caso los valores están siempre cerca del 30%, 40% o menos. Esto es que de acuerdo a qué laboratorio iba, el resultado era positivo o negativo. En este caso son materias fecales para equinococosis, y obviamente eso significa que hay un problema serio con la técnica, porque obviamente no es lo mismo trabajar con materia fecal que con suero, y esto nos da variabilidad en los resultados. Pero esto entonces lo traigo a colación para que sepamos primero que hay un índice de capa, y si ustedes lo ven pueden saber de qué se trata, y sobre todo de que la repetibilidad de las pruebas y obtener los mismos resultados en distintos laboratorios es un concepto que lo deben tener presente a la hora de que estén analizando pruebas diagnósticas, relacionándolas con su trabajo. Cada uno de nosotros entonces en su lugar de trabajo hace catastros, hace screening, va a las poblaciones humanas o animales, saca datos, clasifica a las personas como enfermas, clasifica a los animales como enfermos, hacemos vigilancia epidemiológica del programa de control en función de estos datos. Y bueno, hay que tener presente que la prueba que tenemos diagnóstica puede tener problemas de sensibilidad y especificidad, tenemos que saberlo. Nuestra prueba diagnóstica puede haber sido útil en un momento y dejar de serlo porque la prevalencia bajó, y que nuestra prueba diagnóstica además puede tener problemas de repetibilidad de acuerdo con qué laboratorio lo hagamos, o a mínimas variaciones en la técnica. O sea, son las herramientas que tenemos que utilizarlas, pero hay que tener mucho cuidado con las interpretaciones que hacemos de la serología y de las técnicas a la hora de entender los programas de control y el impacto que tienen. Así que, dicho esto, entonces no tenemos nada más. Cualquier duda se comunican, y aquí hemos terminado esta charla de serología, sensibilidad y especificidad de las pruebas diagnósticas.